al ir cambiando de perfil o del rol dentro de una empresa, uno tiene que ir adaptando sus conocimientos a las necesidades que tenemos. Entonces, pues esta charla va enfocada por esa línea y pues esperamos que sea del interés de todos. Cualquier consulta pues pueden dejarla ahí en el chat y posteriormente las vamos a estar resolviendo. Entonces, iniciando en materia, eh, vamos a iniciar primero, pues, hacerles la invitación a que puedan unirse a las distintas comunidades de paz para que puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos, participando en otro tipo de eventos donde hay contenido de bastante interés para todos. Así que no pierdan la oportunidad de unirse a las distintas comunidades y grupos alrededor del mundo. También, pues para los que no pudieron participar el año pasado en el Paz Summit, pues actualmente pueden descargarlo. Para eso pueden realizarlo por medio de pazstuff.com y, y pueden acceder a todo ese contenido de interés. También, para los que están interesados, el Summit 2020 se va a llevar a cabo 100% en línea. También pueden registrarse, es un evento donde pueden adquirir mucho conocimiento, así que los invito a que se registren, a que lo consideren, ahí pueden ver cuál es el track de las sesiones y de igual manera pues la invitación está abierta. Y pues también creo que es importante darle el agradecimiento a los patrocinadores globales y de soporte que permiten que estos eventos se lleven a cabo, como Microsoft Azure, Dell Technologies, Google Cloud, Idera, Quest, SentryOne, VMware y Red Hat. También queremos agradecerles pues a nuestros patrocinadores diamantes de evangelización, entre los cuales se encuentra Solcop, obviamente al canal de IA Sportivo, Primus Data, Cognition Analítica y Conexión. Y también a nuestros patrocinadores, las universidades que siempre permiten y nos ayudan a llevar a cabo este tipo de eventos. Brevemente, les voy a dar una perspectiva de qué es lo que vamos a tratar en la sesión. Voy a tratar de profundizar lo esencial en cada uno de los primeros dos temas, porque al final creo que todo se mira mejor ya cuando lo estamos aplicando en la demo. Entonces, el primer punto es con los queries, qué es lo que buscamos resolver. Segundo punto, pues es una vista Power BI y qué es lo que buscamos presentar. Y por último, pues la aplicación de, lo, de lo aprendido. Eh, Aquí les comparto una pregunta y que creo que muchas veces la olvidamos cuando estamos trabajando en la parte de informática que tiene que ver con bases de datos. Los queries son súper poderosos, pero ¿qué realmente es lo que buscamos resolver? ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque en muchas ocasiones, eh, desde un punto de vista técnico, muchas veces necesitamos un dato, necesitamos generar algún tipo de información, lo que sea, y todos los que vamos no sé si ahí me escuchan mejor, eh, todos los que vamos participando en la parte de tecnología, de todo lo que vamos haciendo, en muchas ocasiones, habiendo caminos más fáciles, como nuestro fuerte está enfocado en la parte de bases de datos, todo lo buscamos resolver con un query. Sin embargo, no siempre lo resolvemos de la mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos piden que busquemos una información o que proveamos una información y como nuestra experiencia es hacer un query, nos enfocamos en hacer un query que devuelva los registros, pero realmente estamos devolviendo los registros que son de interés, no estamos devolviendo algún registro que venga y de alguna manera nos haga ruido, por así decirlo, por el hecho de que no es lo que están esperando. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en saber realmente qué es lo que estamos buscando resolver con esas consultas. Desde el punto de vista de programación,
y le digo porque ese es un error que cometemos mucho los programadores, cuando queremos resolver algo y lo hacemos con queries, no nos importa rendimiento, no nos importa nada más, o sea, nos enfocamos en resolver lo que estamos, los que nos están solicitando. Y tal vez estamos sacrificando un montón de opciones o un montón de pasos adicionales. Entonces también, o sea, enfoquémonos que cuando queremos resolver un query o queremos resolver una consulta, no necesariamente la tenemos que, por resolverlo rápido, lo estamos resolviendo de la mejor manera. Entonces, eso siempre ténganlo en memoria, sobre todo para la parte de los administradores de bases de datos, se los van a agradecer un montón, porque no sacrificamos procesos, no estamos sacrificando recursos. Entonces, es importante que sabemos que los queries son sumamente importantes, sumamente poderosos, un query bien estructurado nos va a sacar de apuros y no solo en los resultados, sino en tiempo, en rendimiento y demás. Pero para no profundizar mucho, nos vamos a ir al siguiente punto, que es Power BI. Power BI es una herramienta que nos permite generar reportes o presentar información de una manera gráfica, bastante intuitivo, la verdad. Eh, para muchas veces me han preguntado que si no me costó mucho el cambio de un DBA a pasar al área de crear dashboard, y realmente con Power BI no sentí mucho el cambio, fue bastante fácil de adaptarme a la herramienta. Entonces también es bueno ir aprendiendo un poco más, no quedarnos solo con el conocimiento que tenemos. Y para mí, Power BI está compuesto por 3 elementos fundamentales y que es lo que nos va a servir para hacer los reportes que necesitemos. El primero, los source, el origen de datos. Tenemos que el Power BI puede conectarse a una serie de orígenes de datos como Excel, SQL, Analysis Services, archivos de texto, CSV. Podemos conectarnos a SharePoint, incluso a otros datasets de Power BI. Entonces, es muy amplio en cuanto a las conexiones que nos permite. De ahí pasamos a la parte de visualizaciones, toda la parte gráfica. Tenemos un conjunto de gráficas que podemos utilizar, que ya vienen precargadas, por así decirlo, dentro de la herramienta. Podemos importar nuevas visualizaciones. Entonces, también es importante saber qué es lo que necesitamos presentar para acoplar la visualización de la mejor manera posible. Y por último, las métricas. Las métricas, ¿qué son? Son fórmulas o cálculos que nos permiten generar resultados, KPIs y buscar responder todas esas incógnitas que el negocio necesita. Para los que no lo han visto, esta es la interfaz de un Power BI Desktop. Eh, si se dan cuenta, es muy similar a las versiones de Visual Studio, a la versión gráfica de Office, a la versión gráfica del SQL. O sea, no se van a perder no se van a perder tan fácil en la herramienta. Y brevemente les voy a explicar. De este lado tenemos el conjunto de visualizaciones o visuals con los que podemos generar reportes. Hay gráficos de barra, hay gráficos de pie, gráficos de dona, podemos generar tablas, KPIs, etcétera. Entonces aquí existe ya los que les mencionaban, hay precargados, hay para utilizar Python, R, tenemos los StreamMap. Entonces hay una serie completa de visualizaciones que nos pueden ayudar un montón. Tenemos también la parte de los campos, del lado derecho de la pantalla son los campos. Ahí se va a listar todas las tablas, campos y métricas que conforman el modelo que estamos utilizando. Tenemos también la pestaña de los filtros. La pestaña de los filtros es de mucha utilidad, sobre todo cuando tenemos gran cantidad de información y no traemos la información filtrada. Podemos manejar filtros a nivel de página, podemos manejar filtros a nivel de todo el reporte. Entonces, son súper útiles en el día a día y podemos hacer, por ejemplo, queremos hacer un conteo del top N de cierto campo, lo podemos hacer por medio de esta pestaña. También tenemos
las tres pestañas principales. La primera sería la pestaña del reporte, que esa es la que estamos actualmente. Tenemos una para las tablas, el conocido, la parte de datos. Ahí podemos ver las tablas estructuradas como que fuera una tablita en Excel, por así decirlo. Tenemos las celdas para que podamos ver qué datos tenemos, los campos y demás. Y tenemos la parte del modelo. Para los DBAs estamos muy enfocados en el modelo relacional. En esta parte podemos ver las relaciones que hay entre las tablas que se están utilizando, ya desde el punto de vista BI, pues aquí ya podemos ir viendo la estructura del modelo, relaciones de las tablas de las tablas de hecho con dimensiones y demás. Entonces, este es en grandes términos la herramienta y poco a poco vamos, con el demo vamos a ir profundizando un poquito más. Pero también es importante mencionar DAX. DAX es un conjunto de funciones, operadores y constantes que nos permiten crear las expresiones o fórmulas que vamos a utilizar para realizar los cálculos. DAX es la abreviatura de Data Analysis Expression, por sus siglas en inglés, y es importante tener claro que esto no es un lenguaje de programación. O sea, esto es un conjunto de funciones que nos van a facilitar el trabajo y al igual que otros lenguajes, eh, podemos saber de que hay ciertos nombres o palabras claves o reservadas que no están permitidos utilizarlos. Las fórmulas pueden contener hasta 64 funciones anidadas, o sea, podemos generar bastantes funciones robustas y pues sí, pueden ser muy similares a las fórmulas que utilizan en Excel, a las fórmulas que utilizan en Analysis Services. Entonces, si ya han trabajado con esta parte, pues el trabajar con DAX no les va a causar mucha dificultad por el hecho de que son muy parecidos. Ahora vamos a hablar un poco de diseño. Creo que esto es un punto muy importante que a veces omitimos, sobre todo en la parte de sistemas. En muchas universidades no contamos con un curso propio del diseño y en el camino uno tiene que ir aprendiendo sobre cómo poder presentar los datos. Y tal vez lo que les voy a comentar a continuación es algo que lo hacemos sin querer, pero también tiene un porqué y podemos verlo en todo prácticamente, desde la naturaleza hasta las fotografías, las mejores obras de arte, todo va de la mano. Entonces, los invito a que profundicen este tema, porque la verdad es muy interesante. Si mencionamos Fibonacci, todos en algún momento recibimos en curso de matemáticas las secuencias numéricas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? La sumatoria de los dos números anteriores me da el número actual y es una secuencia que llega hasta infinito y la relación que existe entre los números busca una aproximación hacia un número áureo. El número áureo o la zona áurea es como que un número eh, casi perfecto, por así decirlo, que es lo que nos da un equilibrio en lo que se está realizando. Y ahora les voy a explicar por qué. Si lo vemos a nivel de diseño, muchas veces hemos visto esta imagen. Y esta imagen, si se dan cuenta, está compuesta por dos cuadros pequeños, un rectángulo pequeño, un cuadrado relativamente mediano, un rectángulo mediano y un cuadrado grande. Si se dan cuenta, el cuadrado que se encuentra, el grande, el que se encuentra del lado derecho, es exactamente del mismo tamaño que la agrupación de cuadros y rectángulos que se encuentran del lado izquierdo. Eso que nos da un equilibrio. Ahora veámoslo a nivel de la naturaleza. Si se dan cuenta, en esta espiral, todo lleva una secuencia, lleva un equilibrio, si lo quieren ver así, entre cada una de las curvas, entre los espacios y demás. Lo podemos ver en un caracol, por ejemplo, también podemos ver
esa secuencia que al final es muy interesante y muy atrayente visualmente. Y les mencionaba lo de los números, la relación que existe entre los números y por qué Fibonacci es tan exitoso o esta serie es tan exitosa dentro del diseño y el arte. La división del número 12 versus el número anterior nos va a dar un número que se aproxima al número áureo, como les comentaba. El número áureo es 1.618034. Si ustedes generan una serie de Fibonacci, la división del número contra un número anterior va a oscilar entre 1.5 hasta 1.63 más o menos. Entonces, por ejemplo, 8 dividido entre 5 nos da 1.6. 13 dividido entre 8 nos da 1.62 o 63 ya aproximado. 5 dividido entre 3 nos da 1.67, 34 entre 21, 1.61 y así podemos seguir. Y la secuencia todas nos va a dar un comportamiento equitativo, casi que igual. Entonces, eso es lo que busca Fibonacci. Busca que el diseño sea lo más equilibrado posible, que sea secuencial y que podamos tenerlo de una forma que sea visualmente atractiva, no sobrecargada y demás. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué se los menciono? Porque cuando hacemos un tablero o un programa, regularmente el error que cometemos es que lo saturamos y lo cargamos de información. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener demasiada información, primero, para el usuario no va a ser muy atractivo que se diga. Segundo, para el usuario no va a llamar la atención, o sea, no va a saber en qué enfocarse, o sea, tiene tanta información que no sabe cuál va a ser lo que realmente la prioridad dentro de sus reportes. Entonces, siempre, siempre es importante tener un equilibrio y no solo en lo que se está presentando, sino también en los espacios. Tiene que haber un balance dentro de todo y eso es lo que representa la serie de Fibonacci dentro del diseño. Eh, en fotografías también se aplica. Como les digo, es un tema bastante interesante. Los invito a que lo lean, es interesante saberlo, porque esa parte no suelen explicárnosla. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo podemos crear un diseño de un tablero. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, pensando que este cuadrado equivale a nuestra pantalla, a nuestro dashboard, tenemos que aprender a dividirlo de una forma equitativa. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un rectángulo de un ancho, por ejemplo, este creo que le puse 2 pulgadas de ancho. Puedo poner otro rectángulo del mismo tamaño o del mismo ancho, no necesariamente en la misma posición, pero vamos a respetar la secuencia de los tamaños. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo uno, pero esta vez lo voy a poner horizontal? Si se dan cuenta, sigue manteniéndose un equilibrio entre el área superior y el área lateral versus el rectángulo que nos queda de espacio. Puedo sobreponer otra área un poco más pequeña, pero siempre manejando las mismas dimensiones, por así decirlo, respetando las líneas de intersección dentro de los otros. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 4 áreas que son equivalentes, que son equitativas, que son consecuentes una con otra. Entonces, si yo agrego un área adicional, pues ya podemos ver cómo podría quedar un tablero. Este es un ejemplo, o una página web o un sistema, no sé. Esto es un ejemplo de cómo se puede calcular. Ahora, ¿qué pasa si incluimos la espiral que regularmente relacionamos con Fibonacci? Si se dan cuenta, las curvas de la espiral o de esta línea en forma de caracol coinciden en tamaño, en cuanto al manejo de espacio, si se dan cuenta, son muy simétricos. Y esto es lo que busca todo esto, simetría a la hora de presentar los datos. Esto es importante, como les menciono, para el diseño de los tableros.
no vamos bueno, esta charla no es precisamente para enfocarnos propiamente en un diseño súper avanzado, pero es importante que lo conozcan porque es muy útil para ponerlo en práctica. Ahora, regresando al tema de Power BI, pues les voy a dar unos tips, que es lo que nosotros aplicamos día con día dentro de nuestro trabajo y que realmente pues son importantes conocerlos. La primera es priorizar correctamente. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo que presentar, por ejemplo, 4 KPIs y de los 4 KPIs, uno es el que aporta más valor. Por darles un ejemplo, la cifra de ventas, que es lo que van a ver la parte comercial o la parte ejecutiva, no sé. Si yo pongo la cifra de venta en la parte superior izquierda, como estamos acostumbrados a leer de izquierda a la derecha, es lo primero que vamos a ver. Entonces, cuando yo veo un reporte que tiene el KPI que a mí me interesa en la parte superior, yo ya sé que tengo que enfocarme en ese dato. Pero ¿qué pasa si lo pongo en la esquina inferior? En la esquina inferior derecha, va a ser lo último que voy a leer. Entonces, es importante aprender a priorizar. Entonces, por ejemplo, se recomienda dividir un tablero como que fuera un cuadrante. En el primer como que fueran 4 cuadros, perdón. En el primer cuadrante superior del lado izquierdo, es recomendable dejar toda la información importante y urgente. Siempre sobre la misma fila. Del lado derecho es recomendable dejar lo que es importante, pero que no es tan urgente que la gente visualice. Y en la parte inferior, en el primer cuadro del lado izquierdo, lo urgente, pero no importante. Y por último, en la esquina que queda, lo que no es urgente ni importante. Entonces, de esta forma, la gente ya sabe a la hora de leer en qué orden de priorización va. Otro es utilizar los gráficos apropiados. ¿Qué sucede? Si yo necesito hacer un comparativo, por ejemplo, año anterior versus el año actual, lo más recomendable es que lo presentemos en un gráfico de barras o en un gráfico de líneas. Lo puedo presentar en una gráfica de pie, pero una gráfica de pie lo que me está diciendo es el porcentaje de participación entre uno y otro. No me está dando un comparativo como tal. Y si yo quiero ver la tendencia de crecimiento, por ejemplo, un gráfico de barras no me sirve. Para eso me sirve uno de cascada o me puede servir incluso poner KPIs, no sé. Entonces es importante saber qué es lo que queremos pintar o qué es lo que queremos mostrar para saber utilizar el gráfico de forma correcta. Tercero, etiquetas apropiadas. Por lo regular, en las bases de datos utilizamos nombres técnicos, por ejemplo, podemos ponerle FK o PK o K para una llave, para una K que representa aquí, por ejemplo. Voy a escribir producto, puede ser que en unos ponga producto-código, en otros ponga nombre-producto, en otros ponga solo producto. Entonces, si lo ponemos tal cual viene en el modelo o desde la base de datos, muchas veces no vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces, es importante que si yo voy a poner código de producto, la etiqueta de la columna, de la gráfica, no sé, diga código de producto o gráfico de productos, o para que la gente sepa qué es lo que está visualizando y que no haya confusión, porque, por ejemplo, ponemos productos y clientes, ambos tienen nombres, ambos tienen códigos, entonces se puede perder un poco en la lectura. De ahí tenemos el evitar el scroll. Sobre todo en el día a día, solemos utilizar eh, tiempos muy a la carrera, por así decirlo, para visualizar algo. Entonces, el contenido que van a mostrar tiene que ser conciso. Solo que lo amerite debería de tener un scroll. ¿Por qué? Porque también si en algún momento publicamos un reporte y lo leemos desde una tablet, desde un teléfono, el scroll se nos puede complicar un poco a la hora de la lectura. Entonces, es importante evitar utilizar eh, el scroll. Otro sería agruparlo correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy hablando de productos, hacer ya sea una pestaña o un segmento de la pestaña o de la página del tablero enfocado directamente a productos. Lo mismo con clientes, lo mismo con ventas. ¿Por qué? Porque si yo mezclo todo, en algún momento
quien lee el reporte se va a perder y no va a saber si está viendo un dato de productos o está viendo un dato de clientes. Entonces es importante agruparlos de forma correcta. Y el último, pero no menos importante, es utilizar colores estándar. Un ejemplo, si queremos manejar alertas o algo similar, regularmente recurrimos a usar los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde. O sea, eso es un estándar, por así decirlo. Entonces, si yo voy a marcar de rojo algo que está alertado, algo que tiene que llamar la atención porque es un número, una cifra que no debería de ser, digámoslo así, todas las pestañas deberían de tener el mismo color para el mismo significado. Y no es recomendable que, por ejemplo, en la primera pestaña yo quiero marcar una cifra alta o una cifra que está fuera de lo normal en rojo, pero en la segunda pestaña yo la voy a poner en morado y en la tercera en azul y en la cuarta en verde. ¿Por qué? Porque la gente no va a saber al final qué significa cada color. Entonces, lo más que están haciendo es presentar con colores los datos, pero no le están dando un sentido a esa información. Entonces, hasta este punto ya les platiqué así que muy superficialmente pues todo lo que está relacionado y ahorita vamos a hacer paso pues al demo. Ahora, la demo la trabajé un poco enfocada en lo que es el monitoreo de bases de datos. Cuando hablamos de monitoreo de bases de datos y hacemos una lluvia de ideas, hay una serie de indicadores que es lo primero que queremos conocer, dentro de los cuales podemos encontrar índices, tareas, sesiones en ejecución, cuáles son las bases de datos, qué servicios están activos, cómo están los archivos, qué usuarios están conectados o están creados, cómo están los discos, cómo están los backups, cómo estamos de mantenimiento, qué es lo que tenemos que hacer de mantenimiento. Entonces, todo esto es importante. Primero tenemos que identificar qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos presentar para poder hacer para poder diagramar, por así decirlo, toda esa información prioritaria. Entonces, para esta demo utilizamos vistas, vistas, las DMVs, que es un conjunto de vistas y funciones que vienen dentro del SQL que nos permite conocer el estado del servidor. Algunos podrían haber escuchado la Server Property, podemos hablar también de las sysmaster files, la DMOS sysinfo, etcétera. O sea, hay un montón que nos pueden ser de utilidad y sobre todo para un monitoreo de bases de datos. Miren, estas vistas y funciones ya las incluye la herramienta. Es solo de aprenderles a sacar el provecho para poder generar nosotros nuestra propia información de lo que realmente nos es de interés y útil para darle un seguimiento apropiado a las bases de datos. Entonces, partiendo de esto, vamos a, vamos a cambiarnos de pestañas y yo tengo mi servidor local, lo tengo en mi computadora, solo nos vamos a conectar. Dentro de lo que yo tengo preparado para esta demo, podemos encontrar que tengo una serie de bases de datos cargadas. Tenemos el AdventureWorks 2019, tenemos una base de datos llamada Monitoreo DB, que es la que vamos a utilizar prácticamente para toda la demo, una llamada TestDB, y si se dan cuenta, esta base de datos se encuentra offline. La idea de tener esto como offline es para que lo podamos ver dentro del dashboard que vamos a crear. También tengo el agente del SQL, lo tengo desactivado y para demostrarles cómo utilizar las DMVs, pues creo una serie de vistas que están sobre esta base de datos. Esta es una pequeña base de datos creada pensada en monitoreo. Aquí solo les dejo como idea, ustedes pueden ir creando una base de datos, llevar un registro, un log en base a lo que podemos consultar, pero en este caso todo lo vamos a trabajar por medio de las vistas que ya tenía creadas. Por ejemplo, dentro de las vistas que creamos, creé una que es para tener la información de los servicios del servidor. Y para eso utilicé la sys.dmServerServices.
Con eso tenemos una serie de campos que nos dan la información que necesitamos. En este caso yo solo tomé el dato que me trae el servicio, como el estado, cuándo fue la última fecha que se inició, con qué cuenta se inició y demás, pero estas vistas tienen un montón de campos que nos pueden servir. También tenemos para ver la información de la base de datos, utilicé la SYS Database y aquí quiero que se fijen en algo. Dentro del query que yo creé, estoy jalando información relacionada a la base de datos en general. Este campo, Database ID, yo lo marqué como DB ID y este me va a servir para poder generar una relación dentro de mi modelo de Power BI. Este DB ID lo utilicé aquí, lo utilicé para saber los backups. Tenemos una vista para saber los backups por utilizando el backup set y el sys database por tipos de backup y demás. Entonces, aquí creamos la serie de vistas. Aquí tenemos una para las sesiones, para ver cuáles qué están ejecutando, qué es la última sentencia que está en ejecución, qué está conectado. Los servicios ya les había mostrado y tenemos una que es para ver los índices y tablas. Esta es la parte más interesante porque esto nos sirve mucho para el tema de tuneo. Entonces, ya que tenemos las vistas, vamos a pasar a trabajar en el Power BI. Como les comentaba, pues Power BI, vamos a minimizar esto, podemos utilizar una serie de orígenes de datos distintas. En este caso, vamos a utilizar un origen de datos SQL Server. Entonces, yo me puedo ir aquí a Get Data y seleccionar todas las opciones. Miren, tenemos en el menú, vamos a ver si lo carga. ¿Qué otras tenemos? Miren, tenemos archivos, tenemos bases de datos, Azure, servicios en línea, tenemos otro. O sea, sí, es bastante amplio el repertorio de orígenes de datos con lo que podemos trabajar. Entonces, en este caso yo voy a trabajar con una base de datos SQL. Y en este caso, pues mi servidor es el local y la base de datos la voy a dejar eh, de momento. Les vamos a poner la de monitoreo DB. Solo quiero validar el nombre. Monitoreo-DB. Y aquí tenemos dos formas de conectarnos, una importando los datos y una por medio de queries directos. En este caso yo voy a hacer un import de los datos porque las cantidades de información que se va a manejar es poca, pero también esto va variando según la necesidad que se vaya requiriendo. Lo que hay que considerar si se hace una importación de datos es de que él tiene un límite de tamaño el dataset y que dependiendo de la actualización, la forma en cómo esté para actualizarse puede conllevar mucho tiempo. Un dataset que pese un medio giga, por darles un ejemplo, pues va a tomar bastante tiempo en actualizarse. Entonces, todo eso lo tienen que considerar. En este caso vamos a trabajar con un import. Yo le voy a dar aquí, OK. Y en este caso voy a usar mis credenciales. Le vamos a dar que conecte. Le vamos a dar que sí. Y ahora me va a listar los, los datos que tenemos en nuestra base de datos. En este caso, como les mencionaba, pues tenemos un par de tablas que no las estamos utilizando y todo lo vamos a hacer basado en las vistas que creen. Entonces aquí pueden importar tablas o pueden generar, utilizar vistas. Y en este caso, vamos a pasar a utilizar todas las vistas que fueron previamente creadas y que están al ejecutarse, pues se está generando la información del momento. Entonces le voy a dar que se carguen. Podemos cargarlas o podemos darle transformar. ¿Para qué nos sirve el transformar? Pues con el transformar podemos quitar campos que no vamos a utilizar, podemos renombrarlos, podemos hacer todo esto. Lo podemos hacer desde el momento en que se está consumiendo o lo podemos hacer después. Eso no hay problema. Vamos a esperar que se cargue la información a mi tablero. Hola, Marce. Hola. ¿En qué momento quisiera tomar preguntas? Cuando termine la demo. Tengo el Ah, espacio va. para preguntas después de la demo.
Muy bien. Gracias. Bueno, entonces ahora que ya que aquí que importamos los datos, si se dan cuenta, trae los nombres de las vistas y se miran un poco feo, por así decirlo, no es visualmente atractivo. Entonces aquí le puedo dar clic derecho y darle a renombrar y de aquí le puedo decir, por ejemplo, backup. Lo mismo podemos hacer con los campos. Y aquí cuando ustedes le dan clic pueden ver toda la estructura. En la parte de datos podemos ver también lo que les mencionaba, la estructura de cada una de las vistas. Podemos ir viendo los datos que está devolviendo, los tipos de datos, los podemos ir ajustando, podemos ir ocultando columnas y tenemos la parte del modelo. Por Power BI, de por sí puede generarlos por los nombres, puede asociar y generar relaciones previamente sin que uno a la hora de importar los datos. Y en este caso, si se recuerdan, yo les mencionaba que en algunas vistas utilicé el DBID. Este DBID me va a permitir relacionar la información de la base de datos con la información de sus tablas y la información de los archivos y demás. En este caso, por nombre, el collation de una tabla contra el collation de otra lo relacionó. Yo puedo darle clic aquí y eliminar esta relación. O si la necesitaba, la puedo dar clic y crearla, podemos manejar las relaciones desde esta parte, que creo que esta es la parte como que más amigable para un DBA, el que viene de los relacionales, pues aquí podemos generar las relaciones entre cada una. ¿Qué podemos hacer también aquí? Podemos, por ejemplo, para no hacer un reporte blanco así, sin fondo o algo así, nosotros podemos crear imágenes, podemos tenerlas por algún fondo que ya tengan estandarizado, por ejemplo, dentro de su organización y podemos importar la imagen. En este caso yo le voy a importar una que ya había preparado y aquí le voy a poner nivel de transparencia 0. Y aquí ustedes pueden ajustarlo a cómo quieren verlo dentro de su tablero. En este caso, pues no varió mucho porque ya la imagen estaba acorde a la medida. Entonces, aquí ya tenemos nuestro reporte para poder empezar. Ya tengo los datos cargados, ya tengo un fondo más o menos preparado. Entonces, ahora partamos a qué es lo que querramos ver. Por ejemplo, inicialmente queremos ver la información de los servidores. Entonces, para eso yo puedo venir, irme a mi vista, en este caso que se llama Info Server, y puedo decir que yo de aquí quiero ver todos los campos. Al darle clic, automáticamente me va a ir generando, en este caso, una tablita. Con la tablita, si se dan cuenta, ya tenemos, puedo decir, ya terminé mi reporte, ya tengo los datos presentados. O sea, ¿el usuario va a entrar, los va a ver? Sí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues básicamente no estoy diciendo mayor cosa. O sea, un usuario entra y mira una tabla y no le va a llamar la atención verla. Entonces, pues podemos invertir un poquito de tiempo para hacer el diseño. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacerlo, en lugar de verlo así, lo quiero ver una fila para cada uno de los registros. Para eso puedo crear o puedo insertar texto para generar etiquetas. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner nombre del servidor, pero el tamaño de letra no me gusta, entonces le puedo cambiar. Lo vamos a poner más grande. Entonces yo aquí ya tengo una etiqueta que se llama nombre del servidor. Y bueno, quiero devolver el campo que se llama nombre del servidor. Lo puedo devolver en un card, que con esto si yo le doy aquí nombre servidor, estos son muy útiles sobre todo para la parte numérica, cuando queremos presentar KPIs. Aquí me está devolviendo el resultado, pero no me gusta cómo se mira. Quiero estandarizarlo un poco y por temas de rendimiento, pues también podríamos modificarlo y utilizar una tabla. Puedo devolver aquí solo el nombre del servidor y esta tabla puedo darle un formato que se acople a lo que estoy necesitando. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir de que el estilo, que no tenga estilo, le puedo cambiar el tamaño y la posición. Tengo también aquí dentro de las opciones
puedo decirle cómo quiero que sea el encabezado. En este caso yo no quiero que se mire, entonces le voy a poner que el texto sea blanco, que no tenga fondo y que no tenga línea. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya le quité ese formato. Le puedo ir asignando al campo, le puedo decir, perdón, puedo ir configurando por fila, por columna, si lo quiero que se aplique al encabezado, si lo quiero que se aplique a los valores y demás. Entonces podemos ir dándole el formato, podemos también quitarles el fondo, podemos ponerle un título, todo. Tenemos muchas propiedades realmente con las cuales podemos ir interactuando para poder trabajar. En este caso me voy a enfocar en los valores y le voy a decir que el texto sea de 16. Entonces, aquí ya tengo la primera estructura. Una de las ventajas que tiene Power BI es que podemos copiar y pegar campos, podemos copiar y pegar formatos. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero ver aquí, eh, por ejemplo, el collation. Entonces solo renombro y aquí voy a ir a jalar mi otro campo y lo voy a ir ajustando. Entonces, así puedo ir interactuando en este caso, que es texto, podemos ir interactuando con el texto y podemos irle dando un formato más apropiado. Por ejemplo, también lo que les decía en cuanto a priorización. Estos datos son importantes, entonces los podemos dejar en la parte superior y, por ejemplo, los paths de donde están ubicados los archivos, los podemos dejar como información menos relevante, entonces podríamos moverlo hacia la parte inferior de la pestaña. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos ir interactuando. Ahora vamos a verlo desde la parte de vista, desde el punto de vista, voy a quitar esto y vamos a dejarlo nuevamente en blanco. Desde el punto de vista, un monitoreo. Eso ya suena un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más rápido para que lo podamos ver un poco y después les presento ya un demo un poco más completo. Entonces, por ejemplo, queremos ver tema de monitoreo. Yo puedo generar, me interesa ver el tema por bases de datos. Con un slicer yo puedo hacer un filtro y puedo ir a extraer la información de las bases de datos, como por ejemplo el nombre. Y le puedo decir que este filtro sea tipo lista o si lo queremos como un drop down. Entonces aquí ya tengo yo un filtro de nombre. Este filtro, ¿qué va a hacer? Va a interactuar con toda la información que yo voy cargando aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y hacer una tabla, en este caso, donde le voy a decir que me muestre de la información de la base de datos. Quiero ver la información de los files. Quiero ver el nombre del archivo, el estado y el tamaño. Ahorita me está devolviendo todo. Pero ¿qué pasa si yo vengo aquí y filtro por una base de datos? Me va a filtrar de una vez la parte del otro gráfico. ¿Por qué? Porque están relacionados. Por ejemplo, podemos poner un card y en este card yo puedo venir y ponerle el nombre el estado de mi base de datos. Yo sé que esta base de datos está en línea. Puedo ir a buscar la que les decía que teníamos desactivada. ¿Cuál era la que tenía desactivada? Ah, perdón, es que aquí le puse el card que no era. Puedo importar un card. Vamos a importar uno un poco más completo. Es este. En Get More Visual ustedes pueden importar otro tipo de visualizaciones que ya tenemos o que ya se encuentran publicadas en un catálogo, entonces podemos hacer uso de ellas. Por ejemplo, aquí hay unos que son un poco más completos, hay algunos que son de paga, pero todos tienen sus beneficios. Podemos usar un Advanced Card, le damos Add y aquí nos lo va a agregar. Y aquí no es sino es este estado el que quiero ver. Lo vamos si se dan cuenta, aquí me añadió un nuevo visual, entonces yo puedo usar este. Y por ejemplo, este card es interesante porque yo puedo hacer
un tipo de validación por color. Por ejemplo, voy a usar el estado ID como condición y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, en las condiciones que quiero dos condiciones. Entonces, cuando el valor sea mayor a 1, por darles un ejemplo, yo quiero que el texto cambie a color naranja. Y cuando sea, bueno, si quieren lo voy a poner cuando sea aquí mayor o igual a 2, lo voy a poner que sea de color, vamos a agarrar el azul. Y aquí le voy a poner, en lugar de ponerle mayor a 1, le voy a poner que cuando sea menor o igual a 1, que lo ponga en rojo. Entonces, en este caso está el inactivo, creo que es 1. Si yo cambio, esto debería de cambiar. Entonces le puse el resto, entonces es 1 y 0. Yo creo que por tiempo no me va a dar chance de enseñarles todo lo que les quería mostrar, pero vamos a tratar de hacer un gráfico más. Podemos manejar dentro de las tablas y matrices, podemos nosotros ir manejando iconos o semáforos de validación en base a los datos que estamos presentando. Entonces podemos utilizar esos iconos que ya vienen cargados. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí las tablas, el tipo de índice, el nombre del índice y el porcentaje de fragmentación. Vamos a poner en modo tabla. Y en este caso está offline. Vamos a ver esta que tiene más tablas. En este caso, si se dan cuenta, tenemos estos porcentajes de fragmentación. Para los que trabajamos con bases de datos, sabemos de que existe un parámetro para saber en qué momento optimizarlo, en qué momento hacer un rebuild o un reorganize a los índices. Entonces, podemos generarle aquí a esta un tipo de semáforo. Entonces, podemos darle clic aquí y le podemos decir conditional format. Y aquí le podemos decir, por ejemplo, que nos muestre un icono. Y en base a esto, por ejemplo, yo le puedo decir que estos son valores, yo no los tengo en porcentajes, entonces vamos a colocarlos aquí. Por darles un ejemplo, vamos a respetar estos números que tienen aquí. Si yo le doy OK, automáticamente, según el número o el valor del porcentaje de fragmentación, me va a dar una alerta de color. Entonces, pues esto es rápidamente, que es más o menos lo que podemos hacer. Les voy a enseñar ya la demo completa, cómo lo pueden ir dejando. En este caso, estoy utilizando las mismas vistas. Aquí ya le invertí un poquito más de tiempo y, por ejemplo, podemos generar aquí la información principal del servidor. Podemos generar un tipo de botón que nos va a permitir navegar con las otras pestañas. Por ejemplo, yo aquí puedo ver las bases de datos, puedo saber que está en línea, puedo saber que en rojo, porque es un color que sabemos que es alerta, puedo generar una métrica que me permite ver cuántos días estuvo sin backup. Por ejemplo, para esta métrica, lo que hice fue por medio, le di clic derecho aquí y le di New Measure. Y aquí con el DAX, con lo que les mencionaba, pudimos generar esto. Esta es básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando una diferencia de días entre la fecha de hoy y la última fecha de backup, y cuando el tipo de backup sea full. Entonces, el número que me está dando es el resultado de esa resta, y este me dice que tiene 89 días sin backup. O sea, para una base de datos no puede pasar tanto tiempo sin backup. Eso ya es una alerta. Podemos ver también aquí lo que les mencionaba de los índices. Por ejemplo, aquí ya les puse que según la referencia del estándar o lo de ideal, podemos reorganizar o recompilar los índices, perdón, según su color. Entonces, por ejemplo, este que está en verde no necesita nada por hacer. Los que están en amarillo, pues la recomendación es reorganizarlos. Los que están en rojo es recompilarlos. Con backup, lo mismo, podemos ver aquí la historia y demás. La forma en cómo trabajamos esto de la interacción entre pestañas lo podemos hacer de varias formas. Una, en este caso, el tipo de objeto que estoy usando aquí es un botón
eh, que son estos. Y dentro de las opciones que tiene hay una parte que se llama Action. Esta acción nos permite navegar entre páginas, utilizar bookmark, utilizar direcciones URL. Entonces, en este caso yo estoy dándole navegación entre páginas y voy navegando entre estas pestañas. En este caso, para hacer este juego sobre la misma pestaña, utilizamos bookmark, que es otro tipo de que básicamente un bookmark lo que hace es un screenshot de lo que tenemos y podemos ir jugando con las pestañas. Aquí tenemos la de selección y la de bookmark. Con la de selección yo puedo ir diciéndole qué objeto mostrar, qué objeto ocultar y dependiendo la combinación que yo tengo aquí, yo le puedo dar add y aquí le tomo esa captura, entonces sobre esta puedo ir navegando también entre los botones. Entonces yo creo que por tiempo no puedo profundizar más en la parte de la demo, pero sí, realmente los invito a que participen, está bastante entretenido, sobre todo para un tema de monitoreo que podemos manejar un perfil específico de la organización que tenga sus parámetros o o hablando de que tenga ya un estándar de cuál es lo ideal interno o ya sea respetando el estándar general, pues ustedes pueden ir jugando con esas métricas, pueden ir jugando con todo eso para presentar la información. Esto es un ejemplo de algo aplicado a nuestro campo, pero es básicamente lo mismo para aplicarlo en un reporte ejecutivo y demás. Entonces, pues yo creo que abrimos el espacio para las preguntas. Bueno, buenísimo, Marce. Primera pregunta. En caso que se tenga muchas instancias que monitorear, hablemos de unas 50 instancias, ¿cuál sería la mejor manera de monitorear desde un mismo dashboard? Podríamos para eso tener una base de datos que consolide toda esa información, una base de datos. Hablando de cómo funcionan algunas herramientas, utilizan un servidor central donde eh, donde tienen acceso, en algunos casos, bueno, las que yo he visto utilizan Linked Service para comunicarse hacia otros servidores o hacia otras conexiones y consolidan toda esa información, mantienen procesos constantemente que van a estar leyendo las diferentes bases de datos y diferentes servidores, diferentes instancias, y todas esas las van a bolsonear, por así decirlo, en esa base de datos central, y el dashboard se podría trabajar sobre esa base de datos que ya tiene todo consolidado. Pero es importante considerar permisos y accesos, porque si necesita, para tener acceso a esta información, sí necesitan tener usuarios con privilegios. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta. En mi lugar de trabajo manejamos mucho los top query, contenciones, etcétera. ¿Cómo podría generar un dashboard que me permita monitorear estos casos y cómo podría trabajar BI en nodos? Para el monitoreo de esos casos, supongo que ya tienen que tener una cierta categorización o parametrización de evaluación para ver esos rangos de queries que me imagino son los que consumen más recursos. Podrían crearse, como muy similar a lo que hicimos aquí, un tipo de vista que nos devuelva esa información o de igual manera, en este caso sería sumamente recomendable contar con un tipo de log como para ir viendo el comportamiento, porque cuando hay queries súper grandes, no necesariamente quiere decir que se ejecuten a diario, sino pueden ir variando las fechas de ejecución. Entonces, primero sería tener un historial del comportamiento que nos vaya a permitir como que graficar las tendencias que va a tener y sobre eso poder ya enfocarte en qué es lo que necesitas mejorar, incluyendo índices y demás, o ver qué top query es el que te está consumiendo más tiempo, por qué, si es un índice, si es en sí el query. Entonces todo eso lo pueden ir jalando y de alguna manera también puedes capturar el query que esté en ejecución. Entonces eso también te sirve para validar esa información. Eh, Siguiente.
¿Cómo generas los botones para que al seleccionarlos se mueva de una vista a otra? Bueno, como les mencionaba, en el tablero, bueno, dentro de Power BI está el elemento que uno puede insertar objetos, puede insertar botones, y estos botones pues pueden hacer referencia a lo que les decía, entre el Page Navigation, que es para interactuar entre páginas, o Bookmark, que es para decirles esas capturas que les digo que se pueden tomar. Entonces, por medio de esto lo podemos ir utilizando. Se puede incluso modificar el texto, uno le puede colocar texto, o para que se vea un poco más gráfico, más a nivel aplicación, por ejemplo, pueden generar ustedes un fondo. Por ejemplo, pueden usar incluso PowerPoint, ponerle un icono bonito y sobre eso realizar el recuadro a la hora de estarlo utilizando en el tablero, para que el botón se vea como que está incluyendo la imagen también en esa interacción. Ok. Última pregunta que tenemos. Ah, bueno, ya llegaron otras, pero penúltima pregunta. ¿Se puede tener el modelo mostrado en Azure? Me imagino que monitoreando bases de datos que están en plataforma como servicio. Sí, sí, al final lo que les mencionaba, se necesitaría tener el acceso o la comunicación entre servidores e instancias para poderlo hacer. Es importante considerar los temas de permisos, porque puede ser que por restricciones no los permita, pero sí se podría trabajar en un modelo así. Y esta le queda súper para el cierre. ¿Se puede automatizar el proceso de publicación hacia Power BI Service? Sí se puede automatizar. Ajá. Hmm. Bueno, es que va a depender. La publicación del tablero lo podemos hacer. Lo que se puede, bueno, lo que yo he trabajado es que podemos automatizar la actualización de la información. Y la actualización de la información la podemos hacer por medio de un gateway, que eso es lo que nos va a permitir incluso dejar hasta programada a qué hora queremos que se actualice la información, y con qué frecuencia y demás. Ahora la publicación, sí, yo no lo he trabajado, no les sabría decir. Bueno, lo alegre es que somos compañeros. Entonces sí, eh, me imagino que es para tener en Power BI Service el monitoreo de los servidores de base de datos. Ustedes pueden tener un import que sería subir por batch la información cada cierto tiempo gracias al gateway, o podrían tener también un live connection. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo está el servidor ahorita, ¿no? Cómo estaba hace algún tiempo, porque recuerden que en Power BI Gateway, si ustedes tienen licencia Pro, solo pueden tener 8 calendarizaciones, valga la redundancia, programadas o calendarizadas durante el día. Vienen dos preguntas más, dos comentarios. Uno, cuando se conecta a la base de datos ya se puede, y se puede escribir una sentencia SQL, se puede llamar a un SP. Dos, con ese modelo que enseñó, adiós a herramientas como IDERA SQL Data Management. Ojalá, porque le vamos a poner Solcom Data Management. Sí, ya estamos revelando los secretos de las herramientas. Sí, tal vez contestando la primera pregunta, sí, sí se puede. Podemos utilizar queries o queries. Bueno, podemos hacer correcciones directas por medio de queries a la hora en que configuramos. Vamos a ver si me deja. A la hora cuando uno selecciona aquí el servidor, aquí hay un Advanced Option. En esta parte ustedes pueden colocar la sentencia que quieren ejecutar. En el caso de procedimientos almacenados, sí se pueden trabajar. Incluso, eso no, yo no lo he hecho, pero sí sé que se puede enviar parámetros, pero ya eso es otro tipo es un proceso adicional el que hay que hacer. Pero la respuesta sería sí, sí se puede. Ok, y última, que si va a compartir el Marce Data Management PBIX en algún lugar. Sí, yo esperaría compartirles los scripts utilizados y el tablero, el último tablero que les mostré, que ya está un poquito más completo. Buenísimo. Marce,
Muchísimas gracias por esta presentación, por todo lo que tuvo que leer de diseño, de base de datos, de el tiempo que le dedicó a estructurarlo y ordenarlo. Incluso creo que lo cronometró porque estamos a 2 minutos de terminar. Aquí le mandan un abrazo, Marce, desde Chile. Aplausos. Muy bien, Muchas qué alegre. gracias. Qué bueno que les gustó. Eh, Marce, desde acá también un aplauso. Excelente la presentación y esperamos seguirla viendo en estos eventos. Gracias. Muchi- Muchísimas gracias. Igual ahí en la pantalla pueden ver las formas como me pueden contactar, ya sea mi correo marciambrosio@solcom, por Twitter marcia-as y en el LinkedIn como Marcela Ambrosio. Estamos a la orden y espero que haya sido de interés de todos estos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad también a ustedes.